todos tienen derecho a estar cerca de su paciente. O sea, no le puedes negar despedirse de su padre, despedirse de su madre. Y eso pasó en pandemia. Como no teníamos idea realmente de con qué estábamos lidiando, hubo mucha gente que falleció sola. Porque el preconcepto que tiene la gente es, doctor, haga todo por favor, pero no le entube. Porque la gente piensa que entubando ya tengo que salir a comprar un ataúd. Cuando no es así. Así es. Porque es una opción más de vida, es una parte del tratamiento, ¿no? Mi papá tuvo un cuidado espectacular. O sea, yo como médico, en ese momento dijo él, es un cuidado VIP, porque obviamente es el papá de la doctora Diana. Yo en ese tiempo estuve ahí casi que 24/7 al lado de su cama. Y cuando llegamos a la casa, recuerdo que salgo con mi hermano a comprar cosas para dejarle en la casa y regreso y lo encuentro a mi papá llorando. Dijo, ¿qué pasó? Fue la peor experiencia de su vida. Mira, Claro. fíjate, a pesar de que tuvo el mejor trato posible, que yo estuve ahí, que los enfermeros, los médicos, que todo el mundo lo trató realmente para mi forma de ver, o sea, como un rey. O sea, no pudo haber tenido mejor atención. Y a pesar de eso, fue la peor experiencia que pudo él haber tenido en una unidad de cuidados intermedios. Pero yo tengo contacto con el mundo externo estando sedado. O sea, yo escucho, dimensiono, veo. Claro, uno puede ver o notar que al momento que modulas el volumen de un monitor, quitas bulla, apagas luces, o sea, si hay un cambio en los signos vitales del paciente. Hola, bienvenidos a Sin Previa Cita, el podcast de Clínica Santiago. Soy el doctor Gabriel Santana y hoy no te venimos a hablar como un consultorio, sino como amigos. En cada episodio, un invitado nos contará sus experiencias y nos dará consejos sobre salud, porque detrás de cada diagnóstico siempre hay una historia que contar. ¿Me acompañas? El día de hoy tengo el agrado de presentarles a la doctora Diana Guanotoa, una especialista de alto renombre, que para nosotros es un honor contar con tu presencia. La doctora es especialista en medicina crítica y vamos a conversar el día de hoy sobre muchos de estos temas. Diana, qué gusto, ¿cómo estás? Hola Gabriel, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí contigo, de poder compartir pues con nuestra audiencia, con nuestros amigos sobre algo tan bonito como es mi especialidad, la medicina crítica. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí y estoy seguro que va a ser un día muy enriquecedor conociendo de ti. Y en lo que hablamos de esto, por favor, dirnos a todas las personas quienes nos están escuchando, quién es la doctora Diana Guanotoa. Bueno, yo soy Diana Carolina Guanotoa Muñoz, soy especialista en medicina crítica y terapia intensiva, tengo entrenamiento en cura avanzada de heridas, magíster en gerencia en salud y bueno, encantada de poder estar acá. Siempre laboro y me van a encontrar en Clínica Santiago, soy jefa de la emergencia y de mis niños residentes. Caramba, ¿no? Qué currículum importante, impresionante más que todo, que siempre es bueno saber, para incluso hasta las personas quienes nos están viendo, que nosotros nos caracterizamos por manejar un personal de muy alto nivel académico. Pero bueno, querida Diana, vamos a comenzar. Vamos a empezar a hablar, charlar y vamos a tocar muchos temas el día de hoy. Pero vamos a empezar por lo más lógico y lo simple, que es dar una información básica, porque hay muchas personas que no conocen de qué se trata la medicina crítica. ¿Qué nos puedes decir tú específicamente del campo que manejas? Bueno, Gaby, en nuestro campo, en mi especialidad de medicina crítica, nosotros nos encargamos netamente de los pacientes más graves, ¿no? Los que tienen peligro inminente para la vida y lo manejamos dentro de una unidad especializada, que es la unidad de cuidados intensivos. Entonces, no trabajamos solos, obviamente, el médico intensivista es quien lidera este barco, quien lidera este equipo, pero necesitamos un equipo multidisciplinario, el enfermero especialista en críticos, el residente con experiencia en medicina crítica, terapista físico, terapista respiratorio. Entonces, es un equipo que trabaja en función de salvarle la vida al paciente, que llegue en las condiciones más críticas o más graves. Puede ser que llegue de su casa, puede ser que durante una hospitalización se complique, debe pasar a unidad de cuidados intensivos, o que incluso después de una cirugía de muy alto riesgo necesite una recuperación controlada en una unidad de cuidados intensivos. Qué bueno saber. Y una vez tenido este preámbulo, esta parte introductoria, ¿qué hace en sí un intensivista día a día? Porque una cosa es coordinar, manejar, pero bueno, ya estoy como quien dice donde las papas queman. ¿Cómo es un día a día? Bueno, el día a día de mi especialidad es tratar de ayudar a los pacientes a entender su enfermedad. No solamente los pacientes, sino también los familiares. Hay que recordar que en la terapia intensiva muchas veces los pacientes están sedados,
están analgesiados, conectados a muchas máquinas. Entonces creo que uno de los principales retos, mucho más que el conocimiento académico, es también tener esa fluidez con los familiares y hacerles entender qué es lo que está pasando con su paciente. Yo no les puedo hablar a ellos de técnicas, de porcentajes, de medicamentos, pero sí tengo que buscar la manera de hacerles entender en sus palabras y en sus términos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que puede pasar, si su paciente se puede recuperar, si no se puede recuperar, o si llegamos al punto en el que lamentablemente ya no podemos hacer más que darle confort y el mayor alivio posible. Por lo general, nosotros tenemos el concepto que el área de medicina crítica es un área obviamente tensa, difícil de más, como todo lo que tiene que ver en la medicina. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú decidiste ser una doctora especialista para manejo de paciente crítico? Bueno, yo creo que todo nace de la parte de mi formación, pues yo lo que es la parte del pregrado, la especialidad de la carrera de medicina como tal, la hice en la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba. Y durante mi formación, desde el cuarto año de la carrera, siempre me llamó mucho más la atención estar en la parte de la emergencia, apoyando inclusive hasta en el quirófano, pero siempre me sentía un poco más como que viva o más útil cuando veía el paciente más crítico o más grave o el más complicado. Es cuando yo a veces aquí a mi personal le digo, estoy como aburrida, es como que no hay mayor cosa hoy día que hacer. Pero es porque Por en favor, realidad... busquemos a alguien medio muerto y traigámoslos a revivirlo, así. Algo así, o sea, esto viene realmente desde mi formación. Desde el cuarto año de medicina me di cuenta que lo que más me gustaba o me llenaba y para lo que veía que era bueno y respondía era para trabajar bajo presión con este tipo de pacientes. Me gustó, me derivé de esto, siempre estuve en las áreas de emergencia, en las áreas críticas y fue lo que finalmente me hizo decidirme por hacer esta especialidad. Aquí hay un punto que acabaste de mencionar que es difícil de escuchar, que te gusta trabajar bajo presión, algo que en el día a día no es común encontrar. O sea, creo que a Sí, nadie sí. le gusta. O sea, yo lo veo que, chuta, a Diana le gusta complicarse la vida. Sí. Entonces, yo vengo y te consulto, ¿no? Sabemos cómo es tu día a día, sabemos de qué trata tu especialidad, del alto manejo de cuidado de los pacientes, pero cuando, digamos, tú llegas aquí, 8 de la mañana, vienes a ver tus pacientes, ¿qué es lo que tú más encuentras? ¿Qué es lo más común encontrar? Un paciente que tiene una complicación por infecciones que te puedes llegar a una cuidado intensivo, o un paciente accidentado, múltiple trauma. ¿Qué es lo más que se encuentra? A ver, mira, dentro de mi especialidad sí, hay muchos accidentes de tránsito. Lamentablemente, pues estamos en una sociedad en la que no cuidamos mucho esa parte. No tenemos los cuidados adecuados al momento de salir de conducir y terminamos pues en un accidente que nos lleva con múltiples fracturas, múltiples contusiones. Y obviamente eso nos lleva a un área de la emergencia y de la emergencia muchas veces tienen que pasar a un área de cuidados críticos. Pero, aunque parezca un poco como que no creíble o difícil de entender, es que son los pacientes con enfermedades crónicas, es decir, diabéticos, hipertensos, hipotiroideos, que no tienen un control adecuado de su enfermedad de base. Estos son los que más nos llegan al área de la emergencia en la unidad donde trabajo, ¿no? En Emergencia de Clínica Santiago veo pacientes que aparentemente están bien, pero cuando hacemos un estudio de laboratorio veo que es un paciente diabético descompensado, que tiene una úlcera de pie diabético que lo lleva a un proceso infeccioso grave y que lamentablemente cuando llegan acá, a pesar de que parece que el paciente está bien, conversa contigo, habla, pero hacemos laboratorios y vemos que están inclusive en fallas multiorgánicas, que necesitan ya diálisis y son pacientes que ingresan eventualmente a una unidad de cuidados intensivos. Son los que más encuentro yo acá. Claro, y eso que acabas de mencionar de la base de los pacientes que llegan a una complicación y que ameriten una internación en cuidados intensivos es aquel paciente crónico de una enfermedad que es la típica. Pero yo tengo el azúcar alta y no siento nada. Tengo la presión alta, pero no siento nada. Pero es bueno saber, y estos espacios dan para que las personas ayuden a tomar un cierto grado de conciencia, que primero estas enfermedades no se curan. Y en segundo lugar, que si por ave motivo abandonan el tratamiento, a lo que puede llegar a estar expuestos, porque cuando el cuerpo te avisa, ya llega a ser muy tarde, ¿no es cierto? Tú acabaste de mencionar, estás conversando con una persona, así como tú y yo, y le haces un pequeño laboratorio, señor, pare, vamos a hacer una diálisis, amerita una intervención cardiovascular, me explico. Entonces, ahí nosotros recién dimensionamos la magnitud de cómo es un proceso de una enfermedad en nuestros pacientes. Y bueno, es lo que tú ves día a día. Hay otro punto que me pareció interesantísimo cuando mencionaste, soy especialista en área crítica, me manejo en esta área y yo trabajo con enfermeros especialistas en área crítica
con residentes que son médicos generales. Todos hemos sido médicos generales antes de avanzar en un paso académico, especialistas en esta área. Entonces yo vengo y te hago una consulta. Una enfermera o enfermero recién graduado, ¿es idóneo para entrar directamente a un área de cuidados intensivos? No, no Con la es idóneo. con la preparación que viene de la universidad, Ujú. de los entrenamientos hospitalarios, ¿no se puede hacer eso? No, es muy difícil porque el área de cuidados intensivos es un manejo muy diferente de lo que se hace en un área de hospitalización, incluso de lo que hacen en el área de la emergencia. Pueden ingresar como aprendiz, porque hay muchas cosas que se manejan de una manera muy puntual, inclusive la parte de los cálculos, manejos de bomba. Haz de cuenta que en hospitalización un paciente puede estar con un solo monitor y una bomba de infusión, más nada, que es quien controla el pase de los medicamentos. Pero en la terapia intensiva es un paciente que tiene un ventilador, tiene 7, 8 bombas de infusión, tiene 2, 3 monitores, entonces se necesita un entrenamiento especial. Así como está el especialista en medicina crítica, también hay enfermeros que se especializan para el área de medicina crítica o de terapia intensiva. A veces no puede ser que no sean graduados o no hayan hecho la maestría o la especialidad, pero tienen muchos años manejándose en una terapia o en una unidad de cuidados intensivos. Incluso a veces los enfermeros que están tan capacitados en esta área son quienes echan una manito, nos ayudan con los residentes nuevos o los que salen recién de la rural o los que no tienen una experiencia o una rotación previa en la UCI. Entonces, tener el personal capacitado para mantenerte en esta área es súper puntual, es muy importante. No se puede improvisar realmente en la terapia intensiva, en ningún sentido. Claro, pues estamos hablando que estamos en el linaje más corto entre la vida y la muerte. Así es. O sea, de por sí la salud no es ningún juego, en ninguna de sus etapas. Pero este punto es el más delicado de todos. Y yo te hago una pregunta, te digo, a ver, Diana, perfecto, terminamos de grabar, todo chévere. Oye, quiero que me entrenes para yo colaborar contigo en la unidad de cuidados intensivos. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti entrenar un médico o un profesional de salud? Porque dijiste que iban enfermeros, habían terapistas, o sea, no es el mismo manejo Claro. que una persona esté acto. Ok, perfecto, usted ya puede estar aquí solo un día. Así es. El entrenamiento realmente depende mucho de, yo siempre veo 2 factores. La parte de la formación académica o el hecho de que tú vayas, te prepares, estudies es una, ¿no? Que lo puede hacer cualquier médico, cualquier residente, cualquier enfermera. Pero otra cosa muy importante que a veces no tomamos en cuenta, y básicamente como un consejo para mis compañeros, amigos residentes, es la actitud, ¿sí? Porque tú puedes tener muchas ganas de estar en una unidad de cuidados intensivos, pero tu forma de ser, tu actitud, la manera en la como tú te manejas ante este tipo de situaciones tiene mucho que ver. Porque sí he encontrado residentes que son muy preparados, muy inteligentes, pero al momento de encontrarse en una emergencia real dentro del paciente del área crítica, no saben qué hacer, se congelan. Entonces, Claro, parte claro. también de tu forma de manejarte, de tu actitud y de tus aptitudes también. Porque muchas personas dicen, bueno, sí, la parte de la terapia intensiva estoy acá y ya nos subimos los humos, no queremos hablar con los enfermeros, no queremos trabajar en equipo. Entonces, son muchas cosas que deben sumarse para poder hacerlo. Y el entrenamiento, pues sí, pueden ser de 6 meses mínimo, porque necesitas entender primero los equipos. Yo a veces, o en mi formación de posgrado, era muy chistoso cuando yo llegué a la terapia intensiva. Me dice, ¿usted maneja críticos? Claro que yo manejo críticos, por supuesto. Cuando me Claro. decían, bueno, ¿y cómo se prende el ventilador? Busca dónde prender el ventilador, o sea, ¿Dónde está el botón? dónde ¿Dónde está el dice on? botón. Ya. Entonces, la terapia intensiva no solamente es el conocimiento de la enfermedad, sino también de los equipos que tú manejas, porque tenemos varios equipos, Claro, vías arteriales, vías centrales, laringo, o sea, hay muchas cosas que hay que comprender antes de poderte tú manejar en esta área. Entonces, haz de cuenta que en un mes va a ser muy difícil que lo sepas. Y claro. saber manejar las bombas de infusión, dosis de medicamentos, eso tú lo puedes manejar. Inclusive puedes tener una pollita, un asunto de, bueno, esta bomba se titula así, pero el manejo en conjunto o la dinámica en conjunto de la UCI sí toma bastante tiempo, mucho tiempo. Claro. Mínimo unos 6 meses. Yo de los residentes que tengo acá pasan de 6 meses hasta el año y muchos dicen, la UCI no es para mí. Me quedo en hospitalización, me quedo en emergencia y eso hay que respetarlo. No todos tienen el Madera. temple o la madera o el carácter para manejarte dentro de un área crítica. Claro, porque aceptar para qué eres realmente bueno, para qué te dificulta, también es algo honorable dentro de nuestra profesión, porque uno corre el riesgo de hasta poder cometer algo que no pueda ser hasta debido, Claro, ¿no es así cierto? es. Porque estamos jugando con la vida de nuestros pacientes. Para mí es muy común en mi consulta, o sea, es muy común llegar personas, dígase usted, una señora, un señor, un rango de edad de entre 50 a 60 años, que yo le digo, bueno, ¿y usted a qué se debe el honor? ¿Por qué viene? Me dice, la verdad, doctor, que yo vengo porque mis hijos son unos alarmistas y dicen que estoy mal, pero yo no siento nada.
Hago las investigaciones y resulta que esas personas son más azúcar que sangre, son más grasa que sangre. Y le digo, no, señora, hay que ponernos a trabajar ya por el riesgo que tiene. En el área de medicina crítica, en el área de cuidados intensivos, hay personas que te llegan así, yo no necesito estar aquí, mi familia me está trayendo. ¿Qué tan común es eso? Porque estamos hablando que es algo extremadamente sensible. Claro. A ver, ¿qué te puedo decir? No, no es muy común, pero sí, sí se ven. Más que todo en la parte privada, más que en la parte pública. Porque a veces, ¿qué es lo que dicen nuestros padres o abuelitos, adultos mayores? A veces ellos se ponen en una posición, mis hijos me traen, pero o sea, yo no quiero que gasten, no me quiero ingresar. Claro. Eso pasa muy común. Tú sabes que es un paciente que necesita hospitalizarse, que no lo puedes tratar en casa, no solamente en el área de la UCI, porque medicina crítica puede manejar un paciente en hospitalización también, depende de las circunstancias, ¿no? O el punto de Entonces, gravedad. correcto, o el punto de gravedad. O sea, el especialista en medicina crítica hace el seguimiento del paciente. O sea, te quiero decir que no solo quiero ver al paciente que ya está complicado, no puedo hacer absolutamente nada por él. También llega un punto en el que nos interconsultan porque no queremos que el paciente llegue a la unidad de cuidados intensivos. O sea, hay que tratar de hacer todo lo humanamente posible para que el paciente no llegue a una UCI o dentro de la UCI o cuidados intermedios no tenga que ser ventilado, sedado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te puedo decir que de 5 pacientes, tal vez uno me llega en esa situación, en que los familiares son los que traen a mamá, papá, y cuando tú ves el abuelito dice, no, yo estoy bien, no me quiero quedar acá. Es muy, muy común. O la otra parte, que a veces también hay descuido por parte de los familiares y es un paciente adulto mayor que requiere de atención y de hospitalización, y son ellos los que dicen, no, pero en la casa puede estar bien. Entonces, ahí importante, y no solo para los intensivistas, sino para todos nosotros como médicos, es poder entablar esa empatía o esa relación con los familiares y con el paciente para que ellos entiendan que no somos nosotros los que los queremos ingresar, no somos nosotros los que los queremos tener en UCI, sino que estamos tratando de llegar a un punto en el que ya no se complique más, en el que se pueda manejar antes de llegar a una situación de mayor gravedad. Claro, claro. Qué bueno que tocas todos esos temas sumamente interesantes y debe ser una realidad, porque me imagino que tal vez dentro del área de cuidados intensivos, me imagino yo, y corrígeme si estoy equivocado, como pequeñas áreas, por ejemplo, este está extremadamente crítico, este tal vez no tanto, este de aquí podemos manejarlo en esta área con una perspectiva de que salga rápido, otros sabemos que no. Usted se va a quedar siquiera aquí unos 3, 4, 5 días hasta poder estabilizar. Y aquí viene algo porque tal vez en las otras enfermedades el paciente te llega tarde. O sea, el diabético ya te llegó tarde, porque sabemos que muchos años atrás se pudo haber hecho mucho para evitar eso. Lo mismo que el hipertenso, lo mismo que una persona con alguna complicación mayor de cualquiera de la rama médica. Pero dentro de la UCI, ¿qué tan importante es llegar a tiempo? ¿Cómo podemos nosotros identificar, sabe qué, señor, tenemos que irnos a UCI ya? Para alguien que no es de tu área, por ejemplo. Claro. Mira, esta pregunta que tú haces es muy importante porque dentro de la actuación inicial del médico, no solo en el intensivista, también en el emergenciólogo, cuando te llega un paciente de mucha gravedad, te pongo un paciente con una infección muy grave. Pongamos en contexto el paciente diabético de muchos años que no se trata, que no se pone la insulina, sino que se toma jugos verdes y dice que con eso va a estar ok. Lastimosamente Pero eso es pan de cada día pan de y cada es una día, tú lo lucha sabes. constante que tenemos, sí, sí. Así es, entonces llega con una úlcera de pie diabético, como ellos no tienen muy buena sensibilidad en sus piernas, no le dan importancia. Claro, como no duele, como no me duele, preocupo. correcto, pero tú ves que llegan acá a la emergencia pues con la presión muy baja, con un proceso infeccioso bastante grave, que requiere de un tratamiento intensivo, por así decirlo. Y hay algo que en mi especialidad se llama, y dentro de la emergencia también se llama, que es la hora dorada. Es que en la primera hora de ver a un paciente en esta descompensación, yo tengo la oportunidad de hacer muchas cosas como médico, como pasarle líquidos, el antibiótico de amplio espectro, sacarle cultivos para ver qué tipo de bacteria tiene y hacerle ciertos estudios. Durante esta hora es súper puntual poder hacer todo esto y eso está normado, son los protocolos, incluso dentro de la campaña de sobreviviendo a la sepsis lo nombran año tras año tras año. Entonces, imagínate tú, si tú me vienes, es un paciente que tiene ya un proceso infeccioso grave, que está en la casa sudoroso, pálido, varios días con fiebre, con una úlcera que no me di cuenta que la tenía, pero Claro, incluso claro. llegan pacientes que vienen con hasta mal olor de esa parte, de esas úlceras infectadas. Entonces me quitas ese tiempo, me quitas esa hora dorada para yo poder actuar, que el antibiótico actúe y evitar que llegues a una falla multiorgánica. Es decir, no solamente es mi pie, sino me empieza a fallar el riñón, el corazón, los pulmones. Y es un paciente que termina en UCI con muy pocas probabilidades de sobrevivir. Voy a tomar 2, 3 puntos que fueron sumamente
importantísimos. Primero, el saber llegar a tiempo. El saber llegar a tiempo. Tú dijiste, hasta tengo una hora dorada. Se hace mucho en una hora en un paciente crítico. Y el otro es el punto de la gravedad de saber intervenir, que hay que ventilar. Y para las personas quienes no están un poco familiarizadas con el tema, es aquel paciente que ya está muy complicado y que necesita entubarlo, necesita una respiración asistida. Y aquí yo quiero tocar un punto duro, porque fue una época muy loca que vivimos cuando fue la época de la pandemia, específicamente el COVID. Quiero preguntarte a ti, como doctora del área, ¿cómo fue eso para ti? Bueno, en realidad la pandemia, pues como tú bien lo dices, pues es un punto bastante sensible, no solo a nivel de la especialidad como tal, Hasta para las personas. sino también para las personas y para muchos de nosotros que tuvimos familiares dentro de la UCI, pues algo bastante complejo de recordar. ¿De qué manera nos impactó? O sea, primero nos dimos cuenta de que lamentablemente no estábamos preparados para una pandemia de tal magnitud. ¿En qué sentido? En el número de especialistas, en el número de unidades, en el número de ventiladores. Y creo yo, y personalmente, yo estaba recién en formación de posgrado, estaba entrando a mi segundo año de la especialidad. Y pues ahí nos dimos cuenta que recién en ese momento el mundo supo que era un intensivista. Claro. O quién era el especialista en medicina crítica, porque realmente nosotros como intensivistas éramos los encargados de manejar este tipo de patologías. En la pandemia vimos muchísimo lo que es distrés respiratorio, que es una enfermedad grave que lo maneja el intensivista. ¿Ya? Y es específico de nuestra especialidad porque tiene muchas connotaciones, muchas cosas complicadas que manejar a la vez. Y fue recién aquí cuando nos dimos cuenta, chuta, el intensivista realmente hace esto, hace lo de acá, hace lo de acá. Te pongo un punto, algo muy, muy puntual y una fibra bastante sensible personal. Yo tuve a mi papá en una unidad de cuidados intensivos. Caramba. Afortunadamente no se tuvo que intubar, pero estuvo pues boca abajo, como ustedes recuerdan, que era una de las formas de manejarlo. Y en una UCI, cuando él empezó a recuperarse, cuando él estaba despierto, como yo estaba ahí a pie de cama con él, era una UCI donde estaban otros posgradistas, amigas mías, a veces pues yo los ayudaba, ¿no? Yo estaba con mi papá, él estaba ahí ya cuando estaba un poquito más despierto, más lúcido, Más estable. él se daba cuenta de lo que pasaba en la unidad. Me acuerdo de una ocasión a mi paciente que separó su corazón, mi compañero estaba merendando, recuerdo, y obviamente pues yo asistí, ¿no? La reanimación de ese paciente, porque sí, si bien es cierto, estaba como familiar, pero tampoco me iba a quedar de brazos cruzados cuando evidentemente necesitaban asistencia Claro, era una del vida, médico, era una vida que se estaba yendo. Entonces, como es muy natural a nosotros, sí, van, ven, haz esto, lo otro, el RCP, no sé cómo, no sé cuánto, ya pasó. Me senté con mi papá. Al día siguiente, lo que mi papi me dice, y me impactó mucho, me dice, todo eso es lo que tú haces, mija. Porque él veía que acá intubaban, allá ponían un tubo, acá hacían otra cosa. Le digo, sí, papi, eso es mi especialidad. Y me dice, recién entiendo, dice, la complejidad de la especialidad que escogiste. Entonces, imagínate, y eso que yo ya les había contado, la UCI es esto, vamos a hacer esto, lo otro, pero no fue hasta que él lo pudo ver de cerca, Lo palpó. que lo palpó y entendió lo que hace un intensivista. Y eso creo que nos pasó a la mayoría. O sea, esa es una anécdota que tengo de que si no fue hasta la pandemia es que pudieron entender realmente la necesidad de tener un médico intensivista en un área hospitalaria. Claro. Y aquí viene un punto clave que esto creo que hasta el día de hoy sigue siendo que el intensivista se encarga del manejo exclusivo del distrés respiratorio. Así es. De distrés respiratorio estamos hablando de una forma muy popular, que no conoces el término, es que pierdes tu capacidad de poder respirar, de asimilar el aire. O sea, tú estás respirando, pero no te oxigenas, no te entra aire. De una forma muy popular, ¿no es cierto? Y aquí viene un tema, porque el preconcepto que tiene la gente es, doctor, haga todo por favor, pero no le entube. Porque la gente piensa que entubando ya tengo que salir a comprar un ataúd, cuando no es así. Así es. Porque es una opción más de vida, es una parte del tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes lidiar con eso de ahí? Un paciente consciente, señor, tengo que entubarlo, señora, porque obviamente hay que firmar un requerimiento, porque nosotros no podemos hacer ningún procedimiento invasivo sin que el paciente o el familiar lo autorice. Y si viene y te dice, no, yo no autorizo eso. Claro, mira, como te digo, ahí, y vuelvo a recalcar esta parte súper importante, y es la comunicación que tú puedas tener con tu paciente y con tu familiar. Y lo viví igual con mi papá cuando le venían a decir, sí, ¿sabe qué? Tiene una PAFI de tanto, tiene no sé qué, no sé cómo. Entonces se iban los colegas y yo, papi, mira, lo que te están explicando es lo siguiente. O sea, una persona que no tiene estudios en medicina crítica jamás te va a entender la necesidad de intubarse porque tienes una PAFI menos a 200. Dime tú, ¿qué te van a entender de eso? Entonces,
el miedo justamente de ponerte un tubo en la garganta y conectarte a un ventilador y de que ya te vas a morir, siempre va a estar. Entonces nuestra misión o nuestro principal objetivo es buscar la forma de hacerles entender, mira, o sea, si lo hago temprano, el pulmón se va a dañar menos, me va a dar chance de hacer esto, lo otro, para tener la posibilidad de quitarle el tubo y quitarle la asistencia ventilatoria. Pero creo que todo viene de la comunicación asertiva que puedes tener con el familiar y con el paciente. O sea, hablar en el lenguaje en el que ellos te entiendan. Porque yo puedo ser muy técnica y saber mucho de medicina crítica. Pero otra cosa es saber llegar. Necesito saber llegar a ese paciente. Necesito poder explicarle al familiar. Porque eso pasa. Puede ser que no se quieran intubar o en casos muy puntuales, cuando son pacientes 90, 95 años con afecciones respiratorias, que tú sabes que intubándole no le vas a ayudar. O sea, va a ser muy difícil prolongarle o quitarle un ventilador a los 3, 4 días porque tiene 5 enfermedades, tiene mucha dificultad respiratoria, claro. Sus músculos ya no son los de antes. Estamos hablando de una persona de 95 años, 96, 97, y los familiares piensan que intubándolo muy probablemente le damos una posibilidad de vida. O sea, son varias cosas que hay que manejar y tratar de que ellos nos logren entender. Porque hay otra cosa que en mi especialidad se llama futilidad, ser fútil. Es decir, hacer procedimientos invasivos que no te van a resultar en absolutamente nada. ¿Qué hago yo intubando? Si él ya no tiene una recuperación, si ya tiene falla multiorgánica, si ya tiene dosis súper altas de los medicamentos, o sea, hay cosas que manejar dentro de la especialidad con mucho tino y mucho humanismo sobre todo. Tener un paciente ventilado, lleno de tubos, de cosas, sin que nos vaya a dar un resultado positivo, es algo bastante fútil y es algo que casi no muchos lo hablan o no muchos lo tapan. Ni siquiera nos lo dan en la universidad, son cosas que uno va aprendiendo en el día a día. Otra cosa aquí que quiero consultar, que considero que es sensible, ¿no? Porque mucha gente tiene el concepto que nosotros los médicos somos un poco fríos, duros, pero el temple nos tiene que hacer así. Tú sabes que ese paciente no va a reaccionar. Tú sabes que ese paciente no va a salir de la UCI, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cómo tú das esa noticia a ese familiar? Que el que tiene ahí es un padre, una madre, un abuelo, un hijo. Hoy en día todos podemos caer en esta situación. Es un tema muy sensible, ¿no? ¿Cómo se maneja? Porque nadie te enseña. Así es. Mira, yo creo que aquí es muy puntual algo, y es que desde que el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos o desde el primer momento que yo veo al paciente, que puede ser en UCI, en emergencia o en hospitalización, yo tengo que ser muy clara con los familiares. A ver, vamos a ingresar, vamos a hacer todo lo humanamente posible para que se recupere, pero la comunicación, vuelvo y repito, es clave. Porque el paciente en la UCI en 24 horas puede estar 8 de la mañana súper bien, mejorando, le voy a quitar el tubo, pero en 4 horas hubo alguna alteración, algo que hizo que el panorama sea distinto, me cambie. Entonces, en ese momento, cuando hay un cambio así tan brusco, debemos comunicarnos con el familiar. Porque no es lo mismo que yo te diga, Gabriel, ¿sabes qué? Tu familiar está bien, está mejorando, y después a las 5 horas, Gabriel, ¿sabes qué? Su corazón me está fallando, ya dejó de funcionar su riñón. Vamos a ver qué pasa en las próximas 24 horas. Resulta que en 8 horas más ya no me orinó, ya empiezan a fallar otros órganos y yo te digo al día siguiente, sabes que lamentablemente ya no puede más. A que yo te diga, oh sí, mire señor, va a ingresar a la terapia intensiva y lo veo a las 24 horas o a las 36 horas, ya no podemos hacer nada. O lo que es peor, a veces ni siquiera se le da una información previa y el familiar entiende que su paciente falleció. Claro. Entonces yo creo que la comunicación ahí de la evolución del paciente es muy clave. Puede ser el médico tratante o incluso el médico residente, que es quien está las 24 horas pegado al paciente y en el monitor. Esos cambios son bastante importantes. O sea, esa comunicación minuto a minuto con el familiar, ¿ya? Por eso también pedimos bastantes laboratorios, imágenes para que nos permitan tener una idea del pronóstico del paciente. Hablamos de pronósticos favorables, pronósticos reservados o un mal pronóstico. Y hay que ser muy, muy claros en este sentido. No podemos dar una falsa esperanza al familiar de que sí, yo lo voy a intubar y en 7 días sale. Es muy difícil para nosotros saberlo. ¿Tú crees que ese punto crítico que vivimos de la pandemia, del COVID como tal, nos enseñó algo? Claro. Como sociedad, ¿crees que hemos aprendido algo? ¿Crees que hemos cambiado? Pienso que como sociedad sí, pero creo que dentro de mi área o dentro de nosotros los médicos sí nos hizo entender esta parte puntual. Y yo soy muy, muy, muy apegada a la parte de la humanización de los cuidados de la salud, la humanización de la UCI, y dentro de estos acápites que tú vas estudiando, vas entendiendo que
todos tienen derecho a estar cerca de su paciente. O sea, no le puedes negar despedirse de su padre, despedirse de su madre. Y eso pasó en pandemia. Como no teníamos idea realmente de con qué estábamos lidiando, hubo mucha gente que falleció sola. Y muchos ni siquiera encontraron a sus familiares. O sea, fue realmente un caos total. Y eso hizo que en muchos de nosotros, tal vez no en todos, pero sí en muchos médicos, no solamente intensivistas, sino en la mayoría de los médicos que estuvimos en este tiempo, tratar de dar esa accesibilidad a los familiares de poder ver a su paciente. Mira, yo en el posgrado me molestaba bastante, ¿no? Porque yo soy súper molestosa, me río con mis pacientes, y cuando ya se iban despertando, o estos pacientes adultos mayores, lo que empezamos a hacer eran las videollamadas, para que se comunique con su familiar. Claro. Una videollamada, que lo vean, que saluden, que puedan entrar, que puedan despedirse de su familiar cuando ya no hay realmente nada que hacer. Yo creo que una de las principales cosas que nos dejó esta pandemia fue humanizarnos más, no solamente como seres sociales, sino también como médicos, como amigos o entre colegas. A veces venían colegas a nuestra unidad y chuta, era súper difícil ver un colega posgradista, un colega médico en una situación tan grave. Entonces tú te mueves a hacer muchas cosas más allá de la medicina. Darle confort, hablarle, escucharle. Yo lo que decían, denle sus lentes, denle un libro, pónganle música, pero doctor, está sedado, pónganle música, es feo escuchar los monitores todo el tiempo. Entonces yo creo que eso sí es algo que puedo rescatar de todo lo que vivimos en aquel momento. Dijiste a tus residentes, ¿no? Pónganle en algo de música para que escuche eso mientras estén sedados, no solo monitores. O sea que si yo estoy bajo una sedación, estoy totalmente que bien mi familiar me ve, me toca, yo no digo nada, pero yo tengo contacto con el mundo externo estando sedado. O sea, yo Sí. escucho, dimensiono, veo. Claro, sí. Sabes que hay muchos médicos o colegas que son escépticos a esta parte, pero hay muchos estudios dentro de esta especialidad, porque ya es una especialidad establecida, que es la humanización de los cuidados de la salud, la humanización de los cuidados intensivos, que uno puede ver o notar que al momento que modulas el volumen de un monitor, quitas bulla, apagas luces, o sea, si hay un cambio en los signos vitales del paciente. ¿Ya? Imagínate tú, aunque no estés sedado, estés despierto, estás en una unidad donde todo suena. Suena el monitor, suena el ventilador, son las 10 de la noche y tienes la luz en los ojos prendida. O sea, es bastante complejo. En el paciente que está sedado tal vez no se va a quejar o no lo vemos que hace una mueca. Pero sí me doy cuenta en sus signos vitales. Una presión alterada, una frecuencia cardíaca alterada. Entonces hay muchos estudios. En algún momento nos podemos sentar a hablar de cada uno de ellos, donde sí hay una evidencia científica que te indican que estas cosas sí te ayudan, sí te apoyan. La musicoterapia, regular las luces, regular el frío, el calor, ¿ya? Porque ¿qué pasa? Que a veces tú entras a una UCI grande, a una mega UCI, y ves pacientes sedados, ventilados, sin acobijarlos, sin ponerles una cobijita. Entonces es una pelea constante que yo casi siempre tengo a las unidades donde voy. Le digo, pero cobíjalo, arrópalo. O sea, arrópalo, ponle esto, lo otro. Entonces son muchas cosas que te digo que la pandemia nos dejó, que empezamos a investigar para tratar de darles la mejor atención posible. Tratar de que el paciente no tenga esto que se llama síndrome post-UCI. ¿Cuál es el síndrome post-UCI? Es cuando un paciente sale de la unidad de cuidados intensivos y es como que en casa sigue escuchando los monitores, sigue escuchando la bulla, no puede dormir, se altera su ritmo circadiano, en lugar de dormir está despierto. O sea, son muchas cosas que si tú no logras controlar este ambiente, el paciente lamentablemente termina con este problema. El paciente sale de la UCI y te olvidaste del paciente. Claro. Pero lamentablemente quedó un paciente con una afectación psicológica bastante grave. Y muy pocas veces, al menos en nuestro país, no hay un seguimiento por este tipo de pacientes. Ojalá y se pueda implementar y pueda existir. Claro, me parece lógico. Yo soy un fiel creyente que todos estos temas de estrés postraumáticos, todo lo que tenga que ver con salud desde un punto de vista psicológica, es un plus fundamental para cualquier enfermedad que esté pasando con el paciente. Indiscutiblemente en qué rama de la enfermedad lo esté llevando. Y peor aún esta poscrítica, porque técnicamente tú estás viendo de cara a la muerte. Así es. Claro, debe ser un impacto durísimo. Claro. Hay otro tema que yo te quisiera ver, porque es fácil a cualquier especialista de otra rama darnos un tema, un punto o algo para que se identifique el paciente y diga, necesito una atención médica. Por ejemplo, yo como endocrinólogo digo, sabe que si usted está ganando de peso, está yendo a orinar más frecuentemente o se está poniendo flaquito sin razón alguna, o sea, ¿sabes qué? Tiene relación con este tema. Pero tú como una doctora especialista en medicina crítica, una intensivista, ¿hay cómo decirnos aquí un tips a las personas de cada uno quienes nos están escuchando? Si te está pasando esto,
necesitas no, sino pasar a una unidad mayor, sino unidad mayor. ¿Hay algo que nos puedas decir de eso? Sí, claro, estos son básicamente los signos de alarma, ¿no? Hay muchos signos de alarma que la población debe de conocer, que no necesariamente te evitan el ingreso a una UCI, sino incluso un ingreso a un área de emergencia o a un área hospitalaria. Dentro de los síntomas más conocidos es el famoso dolor de pecho. Y esto también es para muchos de nuestros colegas que están en formación, que a veces el dolor de pecho puede el paciente llegar a hacer un electrocardiograma y está normal. O justamente te dicen, no, es que tiene ansiedad, está ansiosa, por eso le duele el pecho. O sea, son cosas o signos de alarma que la comunidad y muchos de nuestros médicos de atención primaria no debemos desestimar. Es un paciente que probablemente hipertenso, mayor, con un dolor de pecho que no es ahorita, sino es de varios días, pero hay que ponerle toda la atención del caso e investigar. A veces, lamentablemente, sí se pasan por alto muchos de este tipo de situaciones en estos pacientes. Otra de las cosas importantes son los dolores de cabeza. La cefalea, a veces sí, tengo un dolor de cabeza, y resulta que el paciente estaba con una presión demasiadamente elevada, varios días con un dolor de cabeza, y llegan ya a nuestra unidad con dos cosas, con una presión elevada, altísima, que te puede derivar a un problema cardíaco y con una hemorragia cerebral. Claro. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que ponerle una puntual atención y acudir de inmediato al área hospitalaria, al área de la emergencia, tomarme los signos y demás. Otra cosa es la fiebre. Dice, a veces vienen pacientes y tú les preguntas, bueno, ¿y cuántos días tiene? Doctora, tiene como 2 semanas con una fiebre que no se le quita. O esa tos también asociada a una fiebre de varias semanas con una pérdida de peso importante y tú dices, no, pero o sea, yo estoy bien, me siento bien, pero sí, estoy perdiendo peso, tal cual como tú lo dijiste. Tengo varios días con una tos que no se me quita, tengo varios días con una fiebre que no se me quita, pero es con absolutamente nada. Entonces son procesos infecciosos respiratorios que si no controlamos, no tratamos, estamos siendo también peligro para las personas con las que yo vivo, porque contagio a papá, mamá, mis hijos, los bebitos. Entonces es otro tipo de situaciones. Hay cosas que son mucho más agudas, en las que yo te puedo decir, en ese momento, por el amor de Dios, vayan a la emergencia, llamen a una ambulancia y tienen que ir. Que es, por ejemplo, los infartos cerebrales, ¿no? O los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo me doy cuenta? Algo terrible y muy común. Un dolor de cabeza terrible. Siempre se me adormece una parte del cuerpo, tengo que me pica la cara, no puedo mover un brazo y sobre todo no puedo hablar. Esto se llama lenguaje tropeloso. Es como cuando tú estás hablando con un borrachito, no se le entiende absolutamente nada. De la nada estás bien y no puedo hablar. Claro. Tengo adormecido una parte del brazo. Tengo dormida la cara. Entonces, y a veces son pacientes que llegan conscientes, pero tú haces una tomografía, un estudio de imagen del cerebro y ves que tiene una gran área de su cerebro infartado. Y esos son pacientes que, a pesar de que estén despiertos, conscientes, incluso a veces con unos signos vitales que estén dentro de un rango adecuado, son pacientes que pasan a una unidad de cuidados intermedios o cuidados intensivos. Entonces, sí, muchas veces tenemos un problema como población que a veces no quiero gastar o no quiero ir al médico, pero ese gasto que te vas a dar puede evitar que llegues a una unidad de cuidados intensivos. Muchas personas que nos están escuchando, aquí no tenía un poco de dolor en el pecho, hasta estoy ansioso. No, me duele la cabeza, es el estrés. Que sí que me hormiguea la cara, que esto, o sea, Puro estrés. Es pan de cada día, no es pan de cada día, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que aprender a identificar? ¿Cómo nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestro chip y darle muchas más importancias a aquellas pequeñas señales que nos da nuestro organismo? Porque esas pequeñas señales, cuando nosotros las sabemos identificar, es un punto muy crítico entre nos podemos ir bien o nos podemos complicar. Así es. Entonces, ese tema de conciencia es así. Otro tema que quiero conversar contigo ya para ir terminando esta maravillosa charla que hemos tenido el día de hoy es, tú como mujer de emergencia, de área crítica, dime 3 cosas puntuales. ¿Qué yo puedo tener en relación de la importancia del manejo de emergencia sobre el área de cuidados intensivos? Y por último, termínanos diciendo para que las personas o tú como médico digan, ojalá eso yo ya lo hubiera sabido antes. ¿Por qué no lo supe antes? Porque es pan de cada día, ¿no? Claro. Pero llevado hacia la parte crítica, hacia la emergencia y hacia cuidados intensivos. Claro, justamente lo que conversábamos, signos de alarma. Y esto no es solamente para el paciente o su familiar o para nuestra comunidad en general, sino para nuestros médicos de atención primaria. Si bien es cierto, un médico general puede que no tenga una formación en terapia intensiva o en emergencias, pero también debe tener la perspicacia de darme cuenta, a ver, cuándo un paciente es potencialmente complicable o me va a llevar a la unidad de cuidados intensivos.
Para la comunidad en general, pues siempre el control de sus enfermedades crónicas y obviamente a estos signos de alarma, ¿no? Y hay que acudir regularmente a hacer los controles de nuestras enfermedades de base para evitar pues llegar a una descompensación que me lleve a una emergencia o a un área crítica. Y para nuestro personal de salud, pues signos de alarma y siempre estar un paso más adelante del paciente. ¿Qué te diría yo como médico, emergenciólogo, como especialista en medicina crítica a mis residentes? Ojalá supieran la importancia de la hora dorada. Muchas veces llega un paciente a la emergencia y, como te digo, puede estar despierto con signos vitales, ok, pero no le pongo el asunto del caso, no hago los estudios que tengo que hacer y me han pasado 4, 5, 6. A mí me llaman cuando el paciente ya está hipotenso, en la UCI o con un piecito más para allá. Entonces, la hora dorada es súper importante y esa es la capacitación constante que nosotros como profesionales o como especialistas tenemos que darle a nuestro equipo, al enfermero, al residente y la comunicación con el familiar para entender que a pesar de que su paciente esté despierto, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, como lo solemos decir en medicina, es un paciente que está grave, que necesita ingresar a una UCI y que necesita estar con un monitoreo continuo 24/7. Otra cosa que te quiero consultar es, porque todos nosotros como médicos siempre tenemos un paciente que nos marca, que nos deja una historia, que nos hace aprender mucho, ¿no? Porque puede salirse dentro de lo normal o es algo que no esperas. Pero tú que entras a tu lugar de trabajo y ves que todo el mundo está crítico, ¿hay alguien que te dejó marcado? Que digas, de este paciente nunca me voy a olvidar. Tengo varios, la verdad. Varios pacientes, dándole gracias a Dios de tener esta experiencia en la que nadie les da un centavo, por así decirlo, ¿no? De la manera más criolla. Es decir, está tan grave, tan crítico que las posibilidades de recuperación son mínimas. Son nada. Son nada y son generalmente... Una en un millón. Correcto. Dentro de estos pacientes, sí, tengo algunos. Hay un jovencito, 27 años, accidente de tránsito con una lesión catastrófica, fatal a nivel cerebral. Hemorragias, fracturas, bueno, todo lo que te puedes imaginar, ¿sí? Este paciente estuvo como 7 meses en la unidad de cuidados intensivos y se fue a su casa, pero básicamente como un paciente secuelado o lo que conocemos como vegetal, es decir, dependiente de terceros, necesitaba ayuda para comer, que lo limpien como un niño chiquito, pero se fue a su casa. Obviamente siempre les decimos a los familiares en este tipo de pacientes que en casa hay que continuar con la rehabilitación, hay que darle tiempo. De entrada, cuando lo hicieron la primera cirugía, dijimos, no va más, no va a soportar. La ventaja de ser joven, toleró la cirugía. Pasó mucho tiempo, casi a los 8, 9, 10 meses de que ese cerebro descansó, se logra recuperar y yo lo veo cerca que al año, 2 meses en la clínica donde trabajaba, caminando a la mamá de su papá y su mamá. Obviamente no tenía una comunicación tan asertiva o fluida, pero decía, hola doctora Diana. Y yo pues soy paciente, ¿qué paciente es? Dice, paciente tal. Ah, mira, entonces ahí es cuando decimos, en medicina no todo está dicho. Claro. No todo está dicho, hay pacientes y hay que darles, si yo como su médico no les pongo un poquito de confianza en que ellos sí en algún momento se van a recuperar, imagínate quién lo va a hacer. Pero uno de estos casos. Otro caso puntual o el que más me marcó, que es la parte personal, como te había dicho, tenía a mi padre en cuidados intensivos y lo que me hizo justamente ser un poco más humanitaria en la parte de la atención es que mi papá tuvo un cuidado espectacular. O sea, yo como médico, en ese momento dijo él, era un cuidado VIP, porque obviamente es el papá de la doctora Diana. Mi papá es una de las personas que nunca molestaba, nunca pedía nada, pero yo en ese tiempo estuve ahí casi que 24/7 al lado de su cama. ¿Qué necesitaba esto? ¿Qué quería lo de acá? Todo le daba al momento. Entonces, para mí, yo me fui muy agradecida de la unidad hospitalaria en Guayaquil donde estuvo. Y cuando llegamos a la casa, recuerdo que salgo con mi hermano a comprar cosas para dejarle en la casa y regreso y lo encuentro a mi papá llorando. Dijo, ¿qué pasó? Fue la peor experiencia de su vida. Mira, claro. Fíjate, a pesar de que tuvo el mejor trato posible, que yo estuve ahí, que los enfermeros, los médicos, que todo el mundo lo trató realmente para mi forma de ver, o sea, como un rey. O sea, no pudo haber tenido mejor atención. Y a pesar de eso, fue la peor experiencia que pudo él haber tenido en una unidad de cuidados intermedios. Claro. Imagínate tú aquellos pacientes que no tienen esa ventaja de que su hija sea médico, de que su hija se lleve con los especialistas o de que le pongan ese cuidado especial. Y hay muchos, la gran mayoría entran, a veces ni siquiera tienen a sus familiares porque no se han enterado de que
tuvieron un accidente y llegaron a una unidad de cuidados intermedios o intensivos. Claro. Entonces, eso fue para mí muy puntual en mejorar mi trato al paciente, mi trato al familiar, la comunicación que puede existir. Y desde ahí vine y pues impulsando más esto de la humanización de los cuidados de la salud y de los cuidados intensivos. Claro, porque yo estoy totalmente convencido que la soledad es duro. La soledad mata. Ahora imagínate en esta área crítica. Claro. Estás encerrado, como tú dices, porque esta luz es constante, porque es un área de trabajo 24/7. Así El paciente es. hasta pierde la noción de qué hora es, de Correcto. qué día es, Así es. cuánto tiempo llevo aquí, ¿no? O sea, la parte que es dura, todo lo que tiene relación a la parte de salud es difícil. Y hoy hemos tocado lo que es la parte crítica, que yo estoy muy seguro que, digamos, de 10 pacientes críticos, tal vez 2 o 3, se pudo evitar que llegue a un área crítica. Correcto, sí, así Entonces, es. eso es importantísimo para cada una de las personas quienes nos están escuchando, que sepan que el cuidado, el uso de sus medicación, una actividad física, una alimentación, por Así más es. básico, simple que la gente crea, que piense que es, no es así. Marca una grandísima diferencia. Así es. Porque Sí. si yo le emito un tratamiento farmacológico a un paciente, yo estoy seguro que ese tratamiento va a hacer su efecto. Si nosotros ponemos una escala del 100%, solo la medicación se lleva ¿qué? 50, 70%, Si acaso. si acaso llega a eso. Porque el éxito total te lo va a dar ese chip que tú cambies en tu cuidado y el interés de tu salud. Mientras tanto, no va a ser así. Obviamente, te va a mejorar los niveles de azúcar. Obviamente, te va a mejorar los niveles de presión. Obviamente, te puede mejorar el deterioro neurológico. Pero el marcador inflamatorio que siempre lo vas a tener por la enfermedad, ¿qué vas a hacer con eso? Claro. Siempre lo vamos a tener. Ujú. Pero bueno, es parte de la lucha constante que nosotros no El solo día a día. tratamos la enfermedad, sino que también hablamos mucho de prevención y de cuidado, Así es. que nosotros nunca tenemos que dejar a un lado. Ujú. Nunca. Y bueno, Diana, créeme que ha sido espectacular haber charlado contigo. Uno aprende mucho y estoy seguro que muchas de las personas quienes nos están escuchando se han sentido identificados con tus palabras. No solo personas con alguna enfermedad, con algún familiar, sino también muchos médicos. El médico que está en formación, que está rotando tu área, está empezando tu área. Pero bueno, es parte de la formación, es parte del aprendizaje, es parte del día a día. Y créeme que para mí y para todos nosotros quienes conformamos la Clínica Santiago, es un honor que tú estés con nosotros. Eres un brazo importante en nuestra lucha, cuidado y prevención de nuestros pacientes. Te agradezco mucho el haber estado aquí compartiendo este momento conmigo y con todo el equipo de producción de Sin Previa Cita. Y bueno, sé que es la primera de muchas más, porque esto es algo, una historia larga que vamos a tener. Nuestra lucha, nuestra concientización, nuestro mensaje que estamos llevando, siempre lo vamos a tener. Y como es costumbre en cada uno de nuestros episodios, pues tenemos una pequeña muestra de afecto para ti de quién realmente conforma todo el conglomerado de Clínica Santiago. Si producción Gracias. me ayuda. Esto de aquí es un pequeño presente que va con el cariño, con todo el respeto y el amor por el grandísimo profesional que eres. Gracias, Espero que Gabriel. te guste, Muchas que te gracias. agrade y sobre todo ábrelo por favor Ya. para que la gente Vamos no a diga que ver. tenemos una cajita vacía, ¿no? Sino es un... ¡Ay, muchas gracias! Espero que te guste, que te Sí, me encante, si lo encantó. muestres acá para que todo el mundo lo vea. Gracias. Nuestra típica Quiero foto. 2, por favor, para darle uno a mi mamá. Ah, no te preocupes. Producción, por favor, me ayudan con la gestión de otro pequeño presente para que lo tengas ahí en la entrada de la UCI, ¿no? Claro. Espero algún día, ojalá nunca me toque estar, pero si yo entro, voy, me persino con Diosito y me persino con la doctora Diana que me salva. Pero bueno, y como es costumbre de nuestro episodio, se está haciendo ya una tradición, pues, el equipo de producción nos ha traído algunos TikTok para ver si pasa, no pasa, te identificas, no te identificas. Ok. La parte jovial, la parte jocosa Vale, del vale. momento. Entonces, mira, vamos a empezar con esto que tenemos aquí, ya lo hemos tenido preparados. Y mira. Tú después de un turno. Por supuesto. Yo soy traumada con los... O sea, la UCI no debería sonar, un ventilador no debería darme una alarma, ¿no? Yo siempre sueno y yo estoy... ¿Qué pasó? ventilador? ¿Cuál es? Me dice, doctora, cálmese. No puede sonarme ningún ventilador aquí. Pero no, eso pasa, Ya obviamente. me imagino tú en tu cama durmiendo. El ventilador... Ah, no es el timbre, me vienen a visitar. Sí, te juro. Pero bueno, mira, vamos a ver otro que tenemos acá.
Oye, qué espectacular. Sobre todo mis residentes de la emergencia cuando llego a ver al paciente. Llegaste. Llegó. Invítame uno de estos días a la UCI para verte en acción. Encantada de la Voy a vida. estar sentadito ahí, todo bien, quedito. Dios mío, qué mundo de locos es esto de aquí. Sí, sí, es una Así. locura, es una locura. Pero bueno, una locura, una lucha constante de la enfermedad y el cuidado de nuestros pacientes, ¿no? Sí, puede pasar, pero obviamente, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? No somos nadie. Miramos, observamos, callamos, nos reímos a veces. Así es. Bueno, de todo un poco. Sí, ese soy yo. Cuando hay No un sé por qué, pero yo dije, no, este tiene que ser, esta es Diana, sí. Todo se está quemando. Tienes que pasarme y ella ese TikTok. entra. No. Voy a hacer que te lo pongan en la puerta del consultorio con televisor literal, chiquito. eso soy yo. Eso me dicen mis residentes. Cuando no hay UCI, está como aburrida la doctora. Caramba, sí, no. O sea, se pierde la salsa de la comida, ¿no es cierto? Así es. Chuta. Pero bueno. Mira este de acá. Estoy cansado. Destruido. Yo cuando llego de Guayaquil. Así llego. De tanto viajar solo como un gorrión en la lluvia. Que me imagino que debe de ser 24 horas de vamos, Sí, ven, sí, vamos, terrible. ven. Establece aquí, se complica acá, voy, vengo, subo, bajo. Ah, ya me toca irme, chuta, no desayuné. Así mismo, no sale así igualito, destrozado. Pero bueno, así mismo es. Entonces, querida Diana, esos son los videos que hemos traído aquí con el maravilloso equipo de producción que nosotros tenemos. Y bueno, pues, como toda bella historia, tiene su final. Y créeme que en todo el equipo y en nombre de Clínica Santiago, agradecemos mucho que estés con nosotros y que estés el día de hoy aquí en Sin Previa Cita. Espero tenerte pronto y bueno, qué gusto por estar aquí. Gracias a ti, Gabriel, a todo el equipo de producción, pues, y a esta hermosa Clínica Santiago que ha sido mi casa desde que salí a hacer mis primeras prácticas de medicina. Me alegra, Muchas gracias. me alegra. Y para concluir, por favor, denos un pequeño mensaje aquí hacia el público y sobre todo cómo nosotros podemos encontrarte. No sé si tengas redes, contacto, cómo te gustaría que nosotros te veamos. Sí, bueno, muchas gracias a todos por esta apertura. Creo que son espacios bastante agradables, inclusive para que nuestra comunidad esté un poco más alerta a ciertas situaciones de salud y hacerlo tal cual como lo dice Gabriel, ¿no? Entre amigos, que no sea una cosa tensa, una cosa tan técnica. Y bueno, a mí me encuentran en Clínica Santiago, siempre en Clínica Santiago, pues yo doy mi atención tanto en el área de la emergencia como en las áreas críticas y en consulta externa. Mis redes sociales, Diana Carolina Buenotúa Muñoz, es como me encuentran generalmente, ¿no? Y cualquier cosa, nada, estoy aquí para nuestro próximo encuentro. No, claro que sí, muchas gracias. Y sobre todo, así como vas a seguir a la doctora Diana, por favor, no olvides también seguirnos y suscribirte en las páginas oficiales de Clínica Santiago. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No olvides comentarnos, darnos like, suscribirte y compartir cada uno de nuestros videos que estamos como @sinpreviacita.podcast. Soy el doctor Gabriel Santana y recuerda, la medicina crítica no es para criticar. Nos vemos. Soy el doctor Gabriel Santana y hoy no te venimos a hablar como un consultorio, sino como amigos. Porque detrás... Está bien. Es que me quedaste viendo. 3, Bueno, Diana. 1. Ves mi sufrimiento en cada semana. Hay otra pregunta, porque ya estamos en la parte final. Faltó whisky. Tenemos una pregunta. Hasta las mejores familias pasa eso.